Vamos a resolver en este vídeo el ejercicio 9 del cuadernillo de problemas del tema 3. El enunciado de este ejercicio nos dice que la demanda de autobuses diésel viene dada por la expresión cantidad demandada es igual a 2.500 menos el precio dividido por 2 y la curva de oferta viene dada por la expresión cantidad es igual a 2 veces el precio menos 250. En el primer apartado, el apartado A, nos pide obtener el equilibrio y el excedente de los consumidores y de los productores, así como el bienestar social, y representarlo gráficamente. Para ello, sabemos que la condición que se tiene que cumplir en el equilibrio es que la cantidad demandada se iguale a la cantidad ofertada. Por lo tanto, se tienen que igualar las curvas de oferta y de demanda. Entonces tendremos 2.500 menos precio dividido por 2 es igual a 2 veces el precio menos 250. Si ahora despejamos, tendríamos este menos 250 pasa a la izquierda sumando, tendríamos 2.750 y en la derecha tendríamos precio partido por 2 más 2 veces el precio. Quitamos este 2 multiplicando toda la ecuación por 2 y nos quedará 5.500 es igual a precio más 4 veces el precio. Y despejando el precio, tendremos el precio de equilibrio P asterisco, que será igual a 5.500 entre 5 igual a 1.100. A continuación, para calcular la cantidad de equilibrio en el mercado, reemplazamos, da lo mismo en la curva de oferta o en la de demanda, el precio que hemos obtenido. Si cogemos, por ejemplo, la curva de oferta, tendremos 2 por el precio, que es 1.100, menos 250, luego 2.200 menos 250 será igual a 1.950. Con esto hemos calculado nuestra cantidad y precio de equilibrios. Nos piden también obtener el excedente de los consumidores y de los productores, así como el bienestar social. Bien, para ello vamos primero a representar gráficamente este equilibrio. Para poder representar gráficamente el equilibrio tenemos que representar nuestra curva de demanda, 2.500 menos el precio dividido por 2. Cuando la cantidad sea 0, el precio, si despejamos de aquí, tendremos que será 5.000. Y cuando el precio sea 0, la cantidad será 2.500. Esto nos da los puntos de corte. Además, observad que la derivada de la cantidad respecto del precio es igual a menos un medio, luego es constante, por lo tanto es una recta con pendiente negativa, decreciente. Partirá de aquí, hemos dicho que el punto de corte cuando la cantidad es 0, el precio es 5.000, este es este punto de corte. Y aquí representamos este otro punto de corte, cuando el precio es 0, entonces la cantidad es 2.500. Y representamos una recta que va desde este punto hasta este punto, que será nuestra curva de demanda. Y ahora vamos a representar la curva de oferta. Si el precio es 0, fijaros que aquí tendríamos que la cantidad sería negativa, menos 250. Pero esto no se puede dar, no podemos tener cantidades negativas, por lo tanto este punto no pertenecerá a la curva de oferta.
Y por otra parte, si la cantidad ofertada es 0, el precio, el punto de corte con el eje vertical, despejando tendremos que será 125, 250 entre 2. La derivada de la cantidad respecto del precio es 2, que es positivo y constante. Por lo tanto, se trata también de una recta, en este caso creciente. Y esta recta creciente va a partir de aquí, de este punto, que hemos dicho el punto de corte. Cuando la cantidad es 0, el precio es 125. Y tendremos una recta creciente y con pendiente 2, que será nuestra curva de oferta. Y ahora ya podemos representar gráficamente el equilibrio. Se va a dar en el punto de corte entre curva de oferta y curva de demanda. Y tendremos nuestro punto de equilibrio, en el que la cantidad de equilibrio, Q asterisco, es 1950, y el precio de equilibrio, P asterisco, es 1100. Ahora vamos a calcular y a representar gráficamente el excedente de los consumidores y el excedente de los productores. El excedente de los consumidores se define como la diferencia entre lo que los consumidores estaban dispuestos a pagar por cada unidad y lo que realmente pagan. Por lo tanto, gráficamente va a ser la distancia vertical entre cada punto de la curva de demanda y el precio que realmente pagan. Por lo tanto, toda esta distancia vertical, este triángulo, va a ser el excedente de los consumidores. Como tenemos que la curva de demanda es una recta, podemos calcular directamente el excedente de los consumidores como el área de ese triángulo. El triángulo, fijaros que tiene base 1950 por altura. ¿Y la altura cuánto es? 5000 menos 1100. 5000 menos 1100. Y todo ello dividido por 2, porque es el área de un triángulo. Y tendremos 1950 por 3900 dividido por 2, que esto es 3.802.500. Ahora, el excedente de los productores. El excedente de los productores es la diferencia que hay entre el precio que reciben por cada unidad y el precio al cual estaban dispuestos a vender cada unidad. Ese precio al cual estaban dispuestos a vender cada unidad nos lo da la curva de oferta. Por lo tanto, gráficamente, este triángulo, que dibujo con estas líneas oblicuas, es el excedente de los productores. La distancia entre el precio que reciben por cada una de las unidades, que es el precio de mercado, y el precio que estaban dispuestos a pagar, que es lo que refleja la curva de oferta. Luego, gráficamente, es el área también de este triángulo, que tendríamos sería base 1950 por altura, que es 1100, menos el punto de corte, 125, y todo ello dividido por 2. Y esto nos da que sería 950.625. Y ahora, el bienestar social es la suma del excedente de todos los agentes que participan en el mercado. En este caso no hay sector público, solo hay consumidores y productores. Luego tendremos que el bienestar social será excedente de los consumidores más excedente de los productores. Sumando 3.802.500 más 950.625, tendremos que el bienestar social es
4.753.125. El apartado B nos pide hallar cómo varían dichos excedentes, así como el bienestar social, si el Gobierno establece un precio mínimo de 1.500 unidades monetarias y establece cuotas de producción, e ilustrarlo gráficamente. En este caso vamos a hacer más grande el gráfico para poder representar mejor. Entonces tenemos un nuevo precio, establece un precio mínimo que es de 1.500 unidades monetarias, aproximadamente ahí. Y para ese precio resulta que si lo trasladamos sobre nuestra curva de oferta y nuestra curva de demanda, nos va a decir qué cantidades van a demandar los consumidores y qué cantidades van a estar dispuestos a ofrecer los productores. Para calcular estas cantidades, lo único que tenemos que hacer es, sobre nuestra curva de demanda, reemplazamos el precio que está vigente ahora, que son 1.500 unidades. Tendríamos que sería 2.500 menos el nuevo precio, 1.500 dividido por 2. Sería 2.500 menos 750, luego 1.750 unidades. ¿Y cuál va a ser la cantidad ofertada para este precio de 1.500 unidades? Pues tomamos la curva de oferta, que era 2 por el precio, luego 2 por el nuevo precio, que es 1.500, y menos 250, y tenemos 3.000 menos 250, que es 2.750. Por lo tanto, para este precio va a haber un desfase entre lo que están dispuestos a ofertar los productores y lo que están dispuestos a demandar los consumidores. Por lo tanto, se va a producir un exceso de oferta, que va a ser igual a la diferencia entre 2.750 menos 1.750, luego de 1.000 unidades físicas del bien. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que ¿cuánto se va a intercambiar realmente en el mercado? Solo lo que están dispuestos a comprar los consumidores. Entonces tenemos gráficamente esta primera cantidad es la cantidad que van a demandar los consumidores, que hemos obtenido que era 1.750, y esta otra cantidad, este otro punto de aquí, va a ser la cantidad ofertada, que va a ser 2.750. ¿Cuál va a ser, por lo tanto, ahora nuestro excedente de los consumidores y nuestro excedente de los productores? Realmente en el mercado solo se van a intercambiar 1.750 unidades. Además, lo que nos dice el enunciado es que el Gobierno establece cuotas de producción, por lo tanto, al final lo que ocurrirá es que los productores no van a producir más allá de lo que estén dispuestos a demandar los consumidores. Esto quiere decir que esta va a ser nuestra cantidad intercambiada en el mercado. Por lo tanto, el excedente del consumidor en esta situación, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues va a ser la diferencia entre lo que están dispuestos a pagar los consumidores por cada unidad del bien y lo que realmente pagan. ¿Cuánto es lo que realmente pagan? 1.500 unidades monetarias. ¿Cuánto es lo que estaban dispuestos a pagar? Nos viene dado por la curva de demanda. Por lo tanto, gráficamente, y lo voy a representar con este color verde, este triángulo, la diferencia entre la curva de demanda y el precio que pagan los consumidores, que es 1.500, será el excedente de los consumidores en esta situación. Vamos a calcular cuánto vale ese área. Como es un triángulo, solo tenemos que calcular el área de este triángulo, que será base 1.750 por altura, que es 5.000, menos 1.500, y todo ello dividido por 2, porque es el área de un triángulo.
y tendremos que este área serán 3.062.500. Fijaros, ¿cuál es la diferencia con el excedente de los consumidores en el equilibrio inicial? En el equilibrio inicial era todo este triángulo grande. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ha habido una pérdida de excedente de los consumidores. El área del excedente de los consumidores se ha reducido. ¿Por qué? Porque consumen una cantidad menor. Antes consumían 1.950 y ahora consumen 1.750, pero es que además las cantidades las pagan a un precio mayor. Ahora las pagan a 1.500 unidades monetarias. Por lo tanto, por esto se ha producido una disminución en el excedente del consumidor, que podéis calcular cuánto es la diferencia en el excedente del consumidor, restando el excedente del consumidor inicial, que era 3.802.500, menos este nuevo excedente del consumidor, y nos da que la variación en el excedente del consumidor es una pérdida de bienestar de 740.000. Vamos a calcular a continuación también el excedente de los productores. El excedente de los productores se calcula como la diferencia entre el precio que reciben efectivamente por cada unidad, que es 1.500 unidades monetarias, y el precio al cual estaban dispuestos a vender cada unidad, que viene dado por la curva de oferta. Por lo tanto, el área que voy a representar con este color naranja, todo este área, hasta la cantidad intercambiada, es el excedente de los productores. ¿Cómo calculamos este área? Pues tenemos por una parte un rectángulo y por otra parte podemos dibujar un triángulo. ¿Cómo podemos dibujar este triángulo? Fijaros, lo que podemos hacer es calcular este punto de corte, y si calculamos ese punto de corte, este punto corresponde con el precio para el cual la cantidad ofertada sería 1.750. Luego tomamos la curva de oferta, que viene dada por la expresión, la curva de oferta era 2P menos 250. Luego, si reemplazamos la cantidad por 1.750 y calculamos cuál será ese precio mínimo al cual estarán los productores dispuestos a vender 1.750 unidades, tendríamos 2P menos 250. Si pasamos 250 al otro lado pasará sumando, luego será 1.750 más 250, 2.000. Y aquí tendremos dos veces el precio, luego el precio será igual a 1.000. Luego este punto de corte será precio igual a 1.000 unidades monetarias. ¿Y qué tenemos? Por lo tanto, tenemos el área de un rectángulo cuya base es 1.750 multiplicado por la altura, que es 1.500 menos 1.000, y ahora tenemos otra parte de la forma geométrica que ahora es un triángulo. El triángulo de base 1.750 por la altura, que es 1.000 menos 125, y todo ello dividido por 2 porque es el área de un triángulo. Si hacéis aquí los cálculos obtendréis que el excedente de los productores es 1.640.625. Fijaros que en este caso también ha habido un cambio en el excedente de los productores. El excedente de los productores inicialmente era 950.625 y ahora ha pasado a ser de 1.640.625. ¿Dónde se producen estos cambios gráficamente? Fijaros que antes el área de este triángulo inferior, que está por debajo de 1.100, era el excedente de los productores.
Fijaros que ahora venden menos unidades. Antes vendían 1950, ahora venden 1750. Por esa vía, el excedente de los productores estaría reduciendo porque se reduce la cantidad que venden. Pero, sin embargo, cobran un precio mayor que antes. Antes era 1100, ahora es 1500. Luego aquí, por esta vía, por la vía del precio, se produce un aumento en el excedente de los productores. De tal forma que el incremento en el excedente de los productores debido a la variación en el precio es mayor que la caída en el excedente de los productores debido a la caída en la cantidad intercambiada. Y de esta manera obtenemos que en este caso el área del excedente de los productores nueva está por encima de la inicial. Luego ha habido una ganancia, un incremento en el excedente de los productores, que si calculáis la diferencia entre 950.625 y ahora 1.640.625, tenéis que esta ganancia ha sido de 690.000 unidades monetarias para los productores. Es una ganancia. Ya por último, ¿cuánto es el bienestar social en esta nueva situación? Pues tenemos que será la suma de excedente de los consumidores más excedente de los productores. En este ejercicio interviene el gobierno, pero la intervención del gobierno solo es regulatoria, es decir, solo establece cuál es el precio mínimo al que se puede vender y establece que hay unas cuotas de producción. Sin embargo, no tiene un coste o no supone ni un coste ni un ingreso para el gobierno, por lo tanto, el excedente del gobierno va a ser cero. Luego, el bienestar social será la suma de excedente de los consumidores más excedente de los productores. Será la suma de 3.062.500 más 1.640.625. Luego obtenemos 4.703.125. Fijaros que el bienestar social era, en el apartado anterior, en el equilibrio de mercado, 4.753.125, mientras que ahora se ha reducido a 4.703.125. Ha habido una pérdida de bienestar social, se ha reducido. ¿Y en cuánto se ha reducido este bienestar social? Pues exactamente la diferencia, que son 50.000 unidades monetarias. Supone una pérdida de bienestar social. ¿Cómo se refleja gráficamente esta pérdida de bienestar social? Bueno, pues fijaros que anteriormente el área de todo este triángulo grande, marcado por 5.000 en un vértice, la cantidad 1950 y 125 en el otro vértice, era el bienestar social. Sin embargo, ahora el bienestar social solo es la suma del área marcada en verde, que es el excedente de los consumidores, más el área marcada en naranja, que es el excedente de los productores. Por lo tanto, esta diferencia que nos queda aquí en blanco y que ahora estoy dibujando en rojo, este triángulo, es la pérdida de bienestar social. Esa pérdida de bienestar social que también podemos calcular no solo como la diferencia entre bienestar social final y bienestar social inicial, sino que también podemos calcular como el área de ese triángulo. Fijaros, cuánto es la pérdida de bienestar social, se puede calcular como el área del triángulo que viene dado por base 1950 menos 1750, multiplicado por la altura que viene dada por la diferencia 1500 menos 1000, y todo ello dividido por 2. Si hacéis este cálculo, obtendréis 200 por 500 y dividido por 2, luego 50.000. En el último apartado del ejercicio nos pregunta: ¿cambiaría la situación si el Estado absorbiese los excedentes de producción? ¿Cómo variarían los excedentes ahora? ¿Y el bienestar social? Para dar respuesta a esta pregunta tenemos que tener en cuenta
que si ahora el Estado absorbe los excedentes de producción, habíamos calculado que el excedente de producción a este precio de 1.500, el excedente de producción venía dado por este segmento, que era la diferencia entre la cantidad ofertada, 2.750, y la cantidad demandada, 1.750. Por lo tanto, el excedente era de 1.000 unidades. Aquí el gobierno sí que interviene con un coste, porque tiene que comprar ese excedente de producción, ya que, por lo tanto, el excedente va a ser negativo, porque es un coste para el gobierno. ¿A qué precio va a comprar cada una de las unidades del excedente? Pues al precio mínimo que ha marcado. Por lo tanto, 1.500 multiplicado por las unidades que representan el excedente de producción, el excedente de oferta, que son 1.000, tenemos que el excedente del gobierno va a ser menos 1.500.000 unidades monetarias. A continuación, ¿cuál va a ser el excedente de los consumidores? Pues el excedente de los consumidores, fijaros que no va a variar, porque van a seguir demandando al precio de 1.500, van a seguir demandando 1.750 unidades del bien, por lo tanto el excedente va a seguir siendo marcado aquí en verde el área de este triángulo, que habíamos calculado ya en el apartado anterior, que el área de este triángulo era 3.062.500 unidades monetarias. Y ahora, ¿cuál es el excedente de los productores? El excedente de los productores viene dado por la diferencia entre el precio que reciben efectivamente y el precio al cual estaban dispuestos a vender. Fijaros que ahora venden las 2.750 unidades que quieren producir a ese precio de 1.500 unidades monetarias. Por lo tanto, vamos a marcarlo en el mismo color que antes, que este color naranja. Ahora la diferencia entre el precio 1.500 y la curva de oferta, que es la que nos marca el precio al cual estaban dispuestos a vender, hasta la cantidad de 2.500, ya que van a poder vender todo porque lo que no compran los consumidores lo va a absorber el gobierno, pues el área de todo este triángulo es el nuevo excedente de los productores. Numéricamente es el área del triángulo de base 2.750 por altura, que es 1.500 menos 125, y dividido por 2 por ser el área de un triángulo. La magnitud de este excedente de los productores es 1.890.625 unidades monetarias. Por lo tanto, ahora el bienestar social total es la suma de excedente de los consumidores más excedente de los productores más el excedente del gobierno, porque ahora sí que interviene el gobierno, en este caso con un gasto. Si sumamos los 3.062.500 de excedente de los consumidores más 1.890.625 de excedente de los productores y le restamos 1.500.000 de unidades monetarias del excedente del gobierno, tenemos que el nuevo bienestar social va a ser 3.453.125 unidades monetarias. Vemos, por lo tanto, analizando cada uno de los excedentes, que los consumidores ni ganan ni pierden respecto del apartado B con esta medida. Los que sí que ganan muchísimo, fijaros, el excedente de los productores aumenta mucho, porque si antes ya aumentaba, ahora todavía aumenta más, porque es que además también pueden vender a ese precio superior, que es 1.500 euros, pueden vender todo el excedente de producción que antes no iban a vender porque tenían una cuota de producción. ¿Y a quién le cuesta muchísimo esta medida? Pues obviamente al gobierno, es decir, a todos los contribuyentes, porque supone un gasto de 1.500.000 unidades monetarias. En su conjunto, el bienestar social se ve reducido. ¿Y en cuánto? Pues si calculamos la diferencia entre el bienestar social respecto del inicial, que el bienestar social era 4.753.125, pues si calculamos esta diferencia tendremos que la pérdida de bienestar social respecto de la situación inicial, es decir, esta situación del apartado C menos el bienestar social del apartado A,
tenemos que esta diferencia es una pérdida de 1.300.000 unidades monetarias. Gráficamente, fijaros que tenemos el área verde es excedente de los consumidores positivo. El área naranja es excedente de los productores positivo. Y ahora vamos a dibujar, por ejemplo, en este tono, el área de todo este rectángulo. Todo este rectángulo es excedente del gobierno, que es negativo porque es un gasto. Fijaros que aquí se está solapando parte positiva que estaba en naranja con parte negativa. Y a su vez, fijaros que antes el bienestar social era el área de todo este triángulo. Por lo tanto, ahora la pérdida de bienestar social, ese 1.300.000 unidades monetarias, gráficamente, ¿qué va a ser? Vamos a ponerlo en este tono. Fijaros, tenemos el bienestar social, viene dado por este área. El bienestar social inicial, el área de este triángulo. Ahora tenemos un área mayor porque los productores tienen mayor excedente de los productores. Si bien el excedente del gobierno, fijaros, es todo este rectángulo con signo negativo. Luego, la pérdida de bienestar social, ¿cuánto supone? Pues respecto de la situación inicial, el área de este triángulo superior, como tenemos que es un incremento respecto del bienestar inicial al incluir el excedente de los productores, pero a su vez es pérdida de excedente del gobierno, realmente no va a computar en la ganancia o pérdida del bienestar social. Por lo tanto, lo que nos quede restante del rectángulo que representa el excedente del gobierno va a ser pérdida de bienestar social. Es decir, el área de este triángulo más todo este área que queda por debajo de la curva de oferta y que pertenece al excedente negativo del gobierno. Luego, si lo remarcamos bien fuerte por aquí fuera, tenemos todo este área que estoy pintando en morado. Podéis calcular también analíticamente el área de esta forma geométrica, que la podéis dividir en un rectángulo. Fijaros, el rectángulo sería base 1000 y altura 1000. Y ahora tenemos dos triángulos. Tenemos un primer triángulo aquí, que sería base 1000, altura, la diferencia entre 1500 y 1000. Y este otro triángulo de aquí más pequeño, que sería base, la diferencia entre 1750 y 1950, que es 200, multiplicado por la altura, que es 1500 menos 1000. Y de esta manera tendríamos que, sumando el área de esas tres formas geométricas, el rectángulo más los dos triángulos, tenemos que obtener una pérdida de 1.300.000 unidades monetarias.